Si tomo una decisión que me aleja de las cosas de Dios, pues esa decisión no está conforme a su voluntad. Dios te bendiga. Soy Luis de la Cruz y hoy voy a hablar de un tema que yo sé que a ti te interesa. Todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Al momento de tomar una decisión, siempre nos preguntamos, bueno, ¿esta decisión que voy a tomar es buena? ¿Es la mejor? ¿Está correcta? ¿O cuál es la decisión que Dios quiere que yo tome? Por eso conocer cuál es la voluntad de Dios es un asunto importante e interesante para nosotros. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad puede definirse como el consejo de Dios, el plan de Dios o el deseo de Dios. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene planificado o lo que Dios aconseja que se haga, eso es lo que nosotros le llamamos la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad se expresa de dos maneras. Una es una voluntad revelada o Deus revelatus en latín. ¿Qué significa eso? Esta es la voluntad que Dios mismo ha hecho evidente. A través de la Biblia, Dios ha expresado cuál es su deseo. Por ejemplo, la Escritura nos dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, es evidente de que Dios quiere que todo hombre, todo ser vivo, se santifique para Él. Esa es su voluntad en ese sentido. Pero también tenemos la voluntad oculta o la Deus esconditus, o es esa voluntad que Dios todavía no ha decidido revelarnos, como por ejemplo la venida de Cristo. Dios, ese acto, ese evento, decidió no revelarnos. Y eso es parte de su voluntad oculta o su voluntad que todavía no ha sido revelada a nosotros. Y así como ese acto hay muchas otras cosas que a Dios todavía no le ha placido revelárnoslos. Y está lo que se llama la voluntad activa de Dios. Se refiere a los eventos que Él lleva a cabo por su soberanía. Hay muchas cosas que Dios por su soberanía la organiza, la planifica y la ejecuta. Muchos eventos en nuestras vidas que ocurren simplemente porque Dios decidió que ocurriesen en nosotros para producir algo. Está también la voluntad pasiva. Puede describirse como lo que Dios permite que suceda. O sea, Dios permite que algunas cosas sucedan sin que necesariamente Él esté apoyando esos actos o que esté de acuerdo con eso. En el mundo ocurren muchas cosas porque Dios lo permite. De hecho, todo lo que ocurre en el mundo, sea bueno o malo, en un sentido ocurre porque Dios lo permite. Porque Dios tiene poder para evitarlo y en algunos casos decide no evitarlo. Y la voluntad decretiva de Dios se refiere a su decreto soberano, inmutable y sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios soberanamente ha decretado actos que deben de ocurrir desde antes de la fundación del mundo. Y la voluntad preceptiva de Dios se refiere a las leyes que Dios ha ordenado para los hombres, pero que nosotros elegimos seguirlas o no. Y la voluntad de disposición expresa las actitudes, deseos y deleites de Dios. Ahora, al momento de tomar una decisión, ¿cómo yo puedo conocer que esa decisión que estoy tomando lo estoy haciendo basado en la voluntad de Dios? Lo primero es que Dios no desea que ninguno de sus hijos violen su ley. Por tanto, cualquier decisión que te comprometa tu moral, que comprometa tu fe,
que comprometa tu santidad y tu fidelidad a Dios, es una decisión que Dios nunca la va a respaldar. O sea, Dios nunca va a permitir o nunca va a apoyar que uno de sus hijos haga algo en contra de las cosas que él mismo ha prohibido. Segundo, hay cosas que tácitamente no están en la Biblia. Si voy a tomar una decisión sobre un trabajo, o tomo el trabajo A o el trabajo B, no hay un versículo bíblico que me diga cuál de los dos tomar. Entonces, en esos casos, ¿en qué debe basarse mi decisión? Bueno, lo primero es que todo lo que nosotros decidamos hacer debe ser algo que honre a Dios, que glorifique a Dios y que no ponga en duda mi cristiandad, que no ponga en duda la fe que yo tengo en Cristo y que no ponga en duda la palabra de Dios. Si tomo una decisión que me aleja de las cosas de Dios, pues esa decisión no está conforme a su voluntad. Esa decisión no es lo que Él quiere que yo haga. Entonces, históricamente, el hombre siempre se ha preocupado por conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios, a través de su palabra, ha revelado explícitamente cuál es su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación.